Bienvenidos a una entrevista más de Atlántico TV. Estamos con José María Martín Moreno, vicedirector de Economía de Vigo. Bienvenido. Gracias. Gracias por venir aquí al set. Bueno, se acaba de aprobar hoy mismo, viernes, el presupuesto más alto de la historia de la Vigo, que son 198,7 millones de euros. Supone una subida del 7-8%. ¿Cómo valora este hito, teniendo en cuenta el contexto económico actual? La verdad es que la valoración es mejor, no puede ser en este momento, ¿no? Quiero decir que tanto la predisposición de la Xunta de Galicia en cuanto al papel que tienen que desempeñar las universidades en este momento y sobre todo también a medio y largo plazo ha sido fantástica, ¿no? Y del proceso de negociación con ella han sabido ver, ¿no? Qué papel tenía que jugar las universidades en el futuro, y yo creo que producto de eso ha sido su magnífica predisposición para, dentro del nuevo plan de financiación, que a la Universidad de Vigo le toque la parte que le corresponde, y tanto con las aportaciones de la Xunta de Galicia como con aportaciones que la propia universidad por otras fuentes de financiación recoge, pues estemos en un presupuesto ordinario de 200 millones de euros. Precisamente por eso le quería preguntar, ¿está satisfecho con el acuerdo firmado para el plan de financiación del sistema universitario gallego? Sí, sí, totalmente, ¿no? Eso va a permitir, en este sentido, lo que hay que decir es que, y a lo mejor poca gente lo sabe, la Universidad Gallega, bueno, las tres universidades gallegas, ¿no?, del sistema universitario gallego, junto a la Comunidad Autónoma del País Vasco, son las únicas que tienen planes de financiación a 5 años vista, ¿no? La del País Vasco es un poco diferente, pero son las únicas que tienen. En nuestro caso, el primer plan de financiación autonómico ya empezó en el año 1990, y a lo largo de los años pues lo que se ha ido es perfeccionando, viendo las deficiencias que tenía, avanzando, y sobre todo dentro de ese proceso este plan de financiación es el mejor que ha habido, evidentemente, porque corrige, creo que, muchas deficiencias que tenía el anterior, y nos permite, en la línea con los anteriores, que las tres universidades, y en concreto la de Vigo, pueda tener una planificación estratégica a medio y largo plazo sin, entre comillas, los vaivenes que pueda producirse en la economía, ¿no? ¿Qué mejoraría de este plan, así, personalmente? Personalmente, pues lo que todo el mundo mejoraría, que aparte de recibir los fondos que recibimos, recibiésemos más, ¿no? Es decir, la economía, como dices, la ciencia, que tiene que asignar recursos escasos a necesidades ilimitadas, ¿no? Entonces, aunque estamos contentos, evidentemente, y es un plan fantástico, pues bueno, si pudiésemos recibir más dinero, pues eso es la verdad, lo único que mejoraría de momento, ¿no? Por lo demás, el plan, en líneas generales, me parece un muy buen plan. Bueno, pese a la crisis que todo el mundo está sufriendo ahora mismo, la Ubigo mantuvo el superávit estos últimos 2 años. ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto es hacer previsiones racionales y gestión eficiente, ¿no? Nosotros en la Ubigo, tanto este equipo, es decir, la verdad es que sería muy pretencioso y muy injusto decir que la situación de la Ubigo depende de este mandato y de este rector, ¿no? Nosotros, la gestión económica de la Ubigo durante los últimos 20 y tantos años ha sido magnífica, y a largo plazo pues tú heredas una situación en la que puedes hacer muchas cosas, tienes unas cuentas saneadas, y además posibles vulnerabilidades, inestabilidad en la economía que te puede a lo mejor hacer caer un poco los ingresos o subirlos, pues tú tienes una fortaleza suficiente para, desde una manera más cómoda, ¿no?, afrontarlas. Nosotros sabemos que mantener la estabilidad presupuestaria es fundamental, y para mí, como vicerrector de Economía, es una cosa inapelable y totalmente justificada, y a lo que no se puede renunciar, porque eso te da una fortaleza y una manera de hacer las cosas y una manera de enfrentar los problemas que en otra situación no podrías hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son los mayores retos que propuso la pandemia económicamente? Bueno, la pandemia económicamente dentro de la universidad nos cogió por sorpresa, evidentemente, como a todo el mundo, y de la noche a la mañana nosotros tuvimos que pasar de una docencia y una estancia completamente presencial en la universidad a una virtualidad total, ¿no? Nosotros ya teníamos, y ya había un programa que
virtual, por decirlo de alguna manera, que lo perfeccionamos mucho en torno a la pandemia para poder hacer esta transformación de la noche a la mañana con el menor coste posible, tanto económico como sobre todo tanto para los alumnos o para el personal investigador y el personal de administración y servicios. Y claro, en ese momento hubo que hacer como un reajuste del presupuesto, porque después vinieron las ayudas, es decir, con el tiempo, pero nosotros tuvimos que reajustar totalmente el presupuesto, sobre todo de los propios vicerrectorados, buscando la eficiencia para asumir un gasto que estuvo en torno casi a los 2 millones de euros para poder afrontar y poner en marcha todo esto que te acabo de decir. Es cierto que después llegaron las ayudas con las que tuvimos que o pudimos afrontar en parte o en totalidad ese gasto, pero de entrada hubo que hacer un reajuste presupuestario muy importante, no solo en términos de virtualidad, sino también para aquellas familias muy vulnerables y que se quedaron sus padres en condiciones muy difíciles. Incluso también reforzamos el sistema de becas, reforzamos el sistema de que ningún alumno se podía quedar atrás porque no podía por cuestiones económicas o por situación donde vivía, que todo el mundo pudiera acceder a la virtualidad o a las clases virtuales. Entonces, en un primer momento, económicamente, fue complicado, pero como te acabo de decir anteriormente, la fortaleza y tener unas cuentas saneadas en situaciones límites te permiten afrontar estos problemas con mucha más tranquilidad que a lo mejor si estuvieses endeudado. Bueno, los fondos de recuperación de la pandemia son una oportunidad para fortalecer esta posición de la universidad. Vamos, totalmente. Es decir, por decirlo de alguna manera, los fondos de la pandemia y los que hemos recibido y lo que están por venir, lo que hay que hacer es utilizarlos muy bien. Nosotros los hemos utilizado, los que nos han ido muy bien. Sabemos que son temporales, ¿de acuerdo? Es decir, va a llegar un momento que desaparece y por lo tanto esos fondos hay que utilizarlos en la universidad de tal manera que cuando dejes de recibirlos, la Universidad de Vigo haya dado un salto cualitativo muy importante, ¿vale? Un escalón que se dice, ¿no? Para estar a otro nivel, para volver a retomar la supuesta normalidad que vendrá, entonces son fundamentales. Bueno, hace unos días comentaba el rector que la prioridad era dejar en los presupuestos que un equipo de gobierno diferente, porque hay elecciones este mismo año, pudiera utilizar. ¿Cree que los han conseguido? Totalmente. Es decir, a nosotros nos toca hacer, evidentemente, como le tocó hacer el equipo anterior en el año 2018, cuando nosotros ganamos las elecciones y tomamos posesión en junio, nosotros le damos unos presupuestos hechos. Pues en el caso de que la comunidad universitaria decidiese cambiar de rector, ¿no? Pues heredaría unos presupuestos. Pero sobre todo podrían decir que les gustan más o menos o están de acuerdo más o menos con las políticas que aparecen en esos presupuestos que nosotros tenemos que llevar a cabo el año, pero lo que no podrán decir es que han heredado unos presupuestos o una universidad no saneada. El objetivo, yo creo, de un equipo de gobierno, y creo que lo que al rector le gustaría dejar en el momento que dejase su cargo, ya sea porque la comunidad universitaria lo decide dentro de unos meses o dentro de otros 4 años, y así lo pienso yo también como él, es decir, hay que recoger todo lo bueno que han hecho los equipos anteriores e intentar cambiar aquello que desde el punto de vista del que está en el gobierno no se ha hecho tan bien, o hacer aquello que por determinadas circunstancias no se ha hecho. Pero el saber, el conocimiento, la manera de hacer bien las cosas adquirido y heredado, eso es lo que hay que... Y yo creo que entonces, si hay cambio de gobierno, los presupuestos son unos buenos presupuestos, sobre todo que mantienen el equilibrio presupuestario, y no habrá ningún problema en el caso de la comunidad universitaria decidiese cambiar de candidato o de rector. Por lo tanto, ahí, perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo eran las cuentas que ustedes heredaron en 2018 y cómo han cambiado hasta ahora? Vamos a ver, nosotros las cuentas que heredamos en el 2018, esto muchas veces no se entendió, y yo hice algunas declaraciones. Nosotros heredamos una universidad endeudada, pero saneada. La gente no sabe muchas veces esa diferencia. Es decir,
una familia puede estar endeudada porque tiene una hipoteca de la casa, sin embargo tener un ambiente familiar, una economía completamente saneada. Nosotros, cuando yo me refiero a que heredamos una universidad endeudada, es que heredamos una universidad en que teníamos que devolver préstamos reintegrables, ¿no? Entonces, en el año 2010, dentro de lo que te estoy diciendo, pues el equipo anterior pidió un préstamo reintegrable a devolver a 15 años de 9,2 millones de euros. Eso es a lo que me refiero yo, es que heredamos una universidad con un préstamo, aparte de otros, de infraestructuras, que hay que devolver. Pero es cierto que también heredamos una universidad completamente saneada, que esos préstamos los podemos devolver perfectamente porque tenemos un remanente de tesorería y unas cuentas saneadas, y heredamos una universidad, como te acabo de repetir, saneada, para poder funcionar y hacer las políticas que nosotros queríamos hacer. Eso una. Me preguntas qué tipo en qué hemos cambiado, no el presupuesto, sino la utilización del presupuesto. Nosotros nos presentamos, y el rector se presentó a las elecciones, cuyo lema era las personas, y el eje central era las personas. En estos 4 años nosotros hemos hecho 3 presupuestos y hoy hemos aprobado, no, porque se tiene que aprobar en el Gobierno, hemos presentado en el claustro el 4.º presupuesto de nuestro mandato, en que sigue enfocándose fundamentalmente a las personas. Entonces, durante estos 4 años, pues hemos hecho una política de personas, de personal, es decir, hemos dado estabilidad y promoción a nuestros investigadores y a nuestro personal, hemos vaciado toda la bolsa de catedráticos de universidad y profesores titulares que había, ¿no?, en aquel momento, hemos captado talento, hemos gastado bastante dinero en retención de talento que había para dar esa estabilidad. Hemos, en este 4.º año, pagado el complemento específico íntegro que no se pagaba de las pagas extras del PDI, y seguimos avanzando en reconocimiento de derechos, tanto de trienios, de sexenios de investigación, etcétera, progresivamente, para seguirnos centrando en las personas. Eso yo creo que ha sido el eje fundamental de cambio, no del presupuesto en sí, de la utilización del presupuesto. Bueno, este año que termina, el 2021, estuvo marcado por ese intento por parte del rector del traslado a la ciudad. Yo quería preguntarle si usted, como vicerrector de Economía, veía viable económicamente comprar el edificio de Zona Franca en López Mora. Vamos a ver, viable económicamente, es decir, desde el momento en que nosotros abordamos y pusimos en conocimiento de la comunidad universitaria este tema, desde el punto de vista interno, nosotros teníamos desde el minuto 1 un informe de la jefa de servicio de contabilidad técnico en el que la viabilidad de ese proyecto existía. Teníamos un informe ejecutivo del antiguo vicegerente de Economía y actual director de Administración en que ese informe esa operación era completamente viable. Teníamos un informe externo también en que también decía que esa viabilidad era perfecta, ¿no? Por lo tanto, después se escucharon cosas internas, ¿no? Y además, lo que debería conocer la comunidad universitaria es que, aunque nosotros quisiésemos hacer eso sin ser viable, teníamos que tener el permiso de la Consellería de Facenda. Y la Consellería de Facenda, las universidades nos tiene muy bien estudiados, muy bien diseccionados, y en el caso de que nosotros pudiéramos hacer una cosa de estas sin ser viable, la Consellería de Facenda te pararía eso, porque para utilizar los remanentes de tesorería parciales que deberíamos afrontar en la utilización para adquirir eso, si se hubiese adquirido, el permiso te lo tenía que haber dado la Administración Autonómica. Por lo tanto, era una operación completamente garantizada, en que desde el minuto 1 también el rector dijo que la decisión se iba a tomar en función de lo que la comunidad universitaria pensase. La comunidad universitaria decidió, por lo que sea, que no era el momento o no lo veía, y ahí se acabó el problema. El equipo de gobierno, con el resto de la cabeza, admitió lo que la comunidad universitaria pensó y nada más. Y ya para ir terminando, ¿usted cómo ve el futuro de la UVigo a nivel económico? El futuro de la UVigo, fenomenal. Vamos, es decir,
por decirlo de una manera, el tener una universidad saneada, que sabe la Xunta de Galicia que tenemos una universidad saneada, como te acabo de decir hace un momento, consecuencia de una muy buena gestión económica de muchos equipos de gobierno anteriores y también el nuestro, te da una fortaleza y un suelo, porque aunque la economía venga con determinadas incertidumbres que parece que se están empezando a poner sobre el tablero, pues al tener unas cuentas saneadas, con un plan de financiación a 5 años recién aprobado, en que independientemente vaya la economía, tú vas a tener una estabilidad, no tiene que haber ningún problema como Universidad de Vigo, ¿no? Entonces yo creo que el escenario es magnífico. Nosotros, date cuenta que la Universidad de Vigo pasó del 2008 al 2014 una crisis financiera muy importante, cuyo presupuesto, creo recordar, cayó en esos años 20 millones de euros, y se ajustó sin tener o ser una universidad, excepto en estas cosas de préstamos reintegrales que muchas veces son necesarias, sin acumular deuda, sin tener deuda, con unas cuentas saneadas, y evidentemente con un superávit estructural después de la crisis que tenemos desde el año 2014. Por lo tanto, con un nuevo plan, con el mejor plan de financiación de la historia de la comunidad autónoma, aunque vengan un poco torcida la economía, pues evidentemente yo veo el futuro de la universidad desde el punto de vista tanto de financiación económico como de transcurrir diario, y sobre todo con los fondos de digitalización. Yo creo que estamos en la mejor de los escenarios. Tenemos un plan a medio y a largo plazo con una estabilidad presupuestaria que nos va a permitir hacer una programación estratégica a medio y largo plazo, y por otra parte tenemos y habremos dado un salto de calidad muy importante, utilizando bien como los venimos utilizando, y todavía están por venir más fondos, tanto de la Unión Europea como del Estado, debido o derivados de la pandemia. Por lo tanto, a mí no me preocupa en absoluto el futuro de la Universidad de Vigo. Muchísimas gracias por venir aquí, señor vicerrector, y por atendernos. A vosotros, encantado. Y nos vemos en otra entrevista de Atlántico TV.